me besa por todos lados, uy, 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 ay, uy, ay, ay, y me besa aquí. Mesopotamia. Top lugares que no sabemos a qué verga se refieren. Al menos en mi caso nunca entendí si era un país, un lugar o un bar gay. Es normal, güey, no te agüites. En las escuelas de educación básica y pública en México, como en la que yo iba, nunca hablaban de estas cosas con profundidad. Y peor si eras como yo, que solo iba a la escuela para esperar a que se acabara y en fuga irme a echar reta a unas canchas sin red en las porterías. Con hoyos, que probablemente era el punto, y con un adicto al tiner tirado en las bardas al que le decíamos el Arby y era nuestro porrista. Entonces a lo mejor no comprendiste bien estos rollos de la Mesopotamia. Pues aquí vamos a ver qué onda con todo esto. Mesopotamia es una región geográfica muy grande. Los griegos la llamaron así y significa entre ríos, ya que ahí están el Tigris y el Éufrates. Llamamos a sus pobladores sumerios, aunque ellos se llamaban a sí mismos Sak-Giga, que significa hombres de cabezas negras o pelonas. Si tienes la misma duda que yo y te estás preguntando a cuál de las dos cabezas se referían, no te preocupes porque es probable que a las dos. Este lugar, tan fértil para cosechar y asentarse, dio a luz a diferentes culturas neolíticas que se convirtieron con el tiempo en civilizaciones bien perritas como Babilonia, Asiria y la misteriosa Sumeria. En estos lugares se realizó la invención de las invenciones, papá, la que acaba con la prehistoria y da inicio a la historia antigua, la invención de la cerveza. Bueno, también la escritura, que ya expliqué en este video de acá, pero como surgieron por la misma época, es rico decir que la cerveza es el verdadero inicio de la historia. Los sumerios, la neta, son un pueblo que admiro un chingo. Eran como esos héroes sin capa que se metían primero a los exámenes en línea para cagarla y luego darle a la banda las respuestas correctas, o como esos amigos inteligentes que cuando les pedías la tarea sí te la daban de neta. Los sumerios no solo fueron la primera civilización y nos dieron la cerveza y la escritura, también nos dejaron joyitas como las primeras escuelas, la primera farmacopia, los primeros relojes, el primer arco arquitectónico, el primer código jurídico, la primera biblioteca, el primer calendario agrícola, el primer congreso bicameral. Güey, nuestra forma de contar el tiempo, la sexagesimal, viene también de ellos. Por eso nuestros minutos tienen 60 segundos y nuestras horas 60 minutos. Todo esto necesitaba de una organización compleja. Cambió el modo de vida de manera brutal. En pocos años pasamos de ser aburridos nómadas cazadores a organizarnos civilmente en un estado político. Con la invención de la escritura, las ideas, el pensamiento y obviamente los sondeos evolucionaron un chingo. Aquí ya podemos hablar de civilización. Según la definición clásica, generalizando bien cabrón, para considerar algo como civilización debe tener ciudades, escritura, chambas especializadas, arquitectura monumental y una capital. Pero todo esto no llegó de la nada. En Sumeria primero aparecieron centros urbanos como Tel Brak y Tel Homubrak. Eran pequeños, pero ellos no sabían que de ahí saldría la cuna de la civilización. Eso sí, no te olvides que en otras partes ya había ciudades más antiguas como Çatalhöyük y la bíblica Jericó, que esta última para estos tiempos ya prosperaba milenio tras milenio. En Mesopotamia probablemente la primera ciudad fue Eridu, luego Uruk, después Ur, Lagash y Shuruppak. Estas ciudades crecieron abismalmente, dieron un estirón más perro que el chaparrito que ahora mide un 85 y pronto florecieron cosas básicas pero esenciales como las leyes, la burocracia, las ocupaciones especializadas, la educación y los pesos y medidas. En Babilonia, una ciudad que apareció después, se desarrolló la música, la medicina y las hijas de la chingada de las matemáticas. Ahí también se inventaron las primeras bibliotecas, se trazaron los primeros mapas y nacieron la química, la botánica y la zoología. Tuvo el primer historiador, Shinleki Unini, al que le debemos la versión estándar del poema de Gilgamesh, la versión que narré en el último video. Básicamente ahí fue la primera vez de muchas cosas. En estas ciudades había construcciones súper avanzadas como los zigurats, unos templos grandotes que parecen la versión prime de las pirámides. Y expliqué cómo por estos años nació la escritura, pero de hecho ya se venía dejando ver poquito a poco desde miles de años antes en forma de protoescritura. Un ejemplo de esto es la placa de Gradeniska de la cultura vinca, que estuvo en lo que hoy es Rumania y Bulgaria entre el 5000 y el 4000 a.C. Como curiosidad, algunos de sus símbolos se parecen un poco a los de la escritura lineal A de los minoicos, su primer forma de escritura. Más reciente la sumeria, pero lo malo es que todavía no está descifrada, así que puede que nos la estén rayando y ni nos demos cuenta. Otro ejemplo de protoescritura es la de Harappa, en el Valle del Indo. Por este hecho muchos se ponen bien vergueros a decir que el verdadero inicio de la civilización está en el Valle del Indo y no en Sumeria, pero lamento decirles que los descubrimientos no están completos aún. Todavía hay agujeros en estas propuestas, y mientras su escritura en forma de glifos sea considerada protoescritura, todavía no podremos afirmar algo así de importante con certeza. Lo que sí es verdad es que esta civilización nació casi a la par de Mesopotamia y eran igual de avanzados. Su resplandor floreció alrededor de los ríos Ganges e Indo. Sus ciudades importantes fueron Mohenjo-Daro y la ya mencionada Harappa. En sus centros había un túmulo artificial que servía de ciudadela, donde había mercados y estaban las casas de la gente. En los centros había un granero y una casa de baños con baños privados a su alrededor y uno público en el centro, por si querías hacer competencia con un bro de baño a ver quién la llegaba más lejos. En la zona se cultivaba cebada, trigo, melones y dátiles. También le daban duro a la metalurgia. Tenían obras hidráulicas
como las tuberías de cerámica y retretes que se encontraban en todas las casas. También parece ser que hubo muchas relaciones entre el Valle del Indo con Sumeria. Volviendo a este lado, con la aparición de la escritura, podemos saber 2-3 cosas sobre cómo eran socialmente. Los trabajadores de construcciones públicas eran pagados con raciones diarias de comida. Les iba mejor que trabajar en un Oxxo. La sociedad era bastante igualitaria al principio. Primero, el sacerdote de la ciudad, el o Ensi, dirigía la administración de la ciudad, pero pronto su papel fue sustituido por el Lugal, que significa gran hombre, y era una especie de comandante militar que funcionaba como una especie primitiva de rey. No se conoce históricamente a estos primeros gobernantes porque los sumerios los divinizaron y se perdieron entre mitología como los patriarcas antediluvianos del Antiguo Testamento. No se sabe en qué momento aparecieron las escuelas. Las más antiguas registradas son las del gobierno del rey de Ur, Shulgi, hijo del famoso Ur-Nammu, que ahorita lo vamos a ver. Shulgi fundó estas escuelas para formar escribas y se llamaban Eduba, literalmente casa de las tablillas. Yo nomás le digo al Shulgi que se esconda porque en cuanto este vato de acá vea este video se le va a dejar ir con todo. ¿Quién vergas inventó la escuela para partirle toda su reputasísima, putísima madre, culero? Si también eres como hija, un estudiante así bien estresadote y deprimido, solo quiero decirte que no estás solo, hermano. Somos millones en toda la historia. Literalmente uno de estos textos con uniformes antiguos pertenece a un estudiante quejándose de la pinche escuela y en este video lo he traído traducido más de 4000 años después. Este es el plan mensual de mi asistencia al Eduba. Tengo 3 días libres cada mes. Tengo 3 fiestas religiosas cada mes. Durante 24 días al mes en la escuela tengo que estar. ¡Qué largos son! Estas pobres almas no solo escribían, sino que también tenían que aprender a fabricar sus propias tablillas. Eso es re loco porque es como si en la escuela no solo fueras a estudiar, sino que también tuvieras que fabricar tu propio papel para escribir tus notas. Obviamente ser escriba era una de las chambas más importantes, lo que significa que estaba reservada para gente de clase social más alta. Y aunque escribir estuviera en un inicio en función de asuntos comerciales, administrativos y pronto también jurídicos, no solo sirvió para eso. A partir del 3000 a.C. aparecen obras de otra naturaleza, como las instrucciones de Shuruppak, que trata sobre un hombre anciano dándole enseñanzas de vida a su hijo. Y te las voy a leer en sumerio, papi. Geme suur hik na andu, suur kumuriinsa, kak na hasune di na ane kak kiachnih e dududuam, kahulgiknih e gulgulutam. Y una que no se entiende nada, pero se oye bien turbia. Ahiri agunigina ga amere de en lugula. Dik en ganar gam me ende. Yo sé que cuando te levantaste hoy, lo que menos esperabas era que ibas a escuchar un vato hablando en sumerio. Pero aquí estoy yo, papi, contándote los sondeos de la historia como nadie más. Pero hay buenos sondeos en estas, mira. Hay otras que son buenas y sabias como: no debes jugar con una joven casada. Las calumnias pueden ser graves. No debes secuestrar a una esposa. No debes hacerla llorar. No debes comer comida robada con nadie. No digas maldades. Habla bien de las personas. Estas instrucciones, según el mismo texto, fueron escritas por una sirvienta llamada Nisubi, aunque chance se refiere a la diosa de la fertilidad del mismo nombre. En Sumeria, el conocimiento trataba sobre una mezcla entre astronomía y astrología, literatura adivinatoria y mucho sobre magia. Su literatura neta que fue muy variada. Mucha literatura sumeria inspiraría a textos del Antiguo Testamento. La leyenda de Sargón de Akkad al Éxodo, la epopeya de Gilgamesh y la mitología sumeria antediluviana al Génesis, la leyenda de la lucha entre el dios Baal contra el monstruo Lotán a la leyenda del Leviatán. Y no solo eso, papi, de hecho hay que hablar de Gilgamesh. Se sabe casi con certeza que fue un rey de Uruk hacia el año 2900 a.C. más o menos, y muchos episodios de la epopeya están inspirados en hechos reales. Las murallas de la ciudad se le atribuyen a él, así que al final el cabrón logró volverse inmortal a través de su legado. Ahora sí hablemos de Enheduanna, la primera poeta y escritora del mundo, mi primer amor, mi primera morra. Déjate cuento rápidamente su lore. Mi madre fue una suma sacerdotisa. A mi padre no lo conocí. El hermano de mi padre amaba las colinas. Mi hogar estaba en las tierras altas, donde crecen las hierbas. Mi madre me concebió en secreto, me dio a luz a escondidas, me puso en una cesta de juncos, selló la tapa con betún, me echó al río, pero este no se elevó sobre mí. El agua me llevó hasta aquí el aguador, me sacó mientras sumergía su jarra en el río, me tomó como su hijo, me crió, me hizo su jardinero. Así es como empieza la leyenda de Sargón de Akkad, un hombre de la ciudad de Kish. Al parecer, su padre fue un hombre importante que traicionó al rey y su madre, una sacerdotisa que al ser ambos perseguidos lo lanzó al río. Fue recogido por Aki, un empleado del palacio que escuchó los gritos del bebé y lo crió como su hijo. Sargón creció en el palacio, su inteligencia lo llevó a pasar de trabajar como jardinero a copero, un puesto que era como la mano derecha del rey Ur-Zababa. Un día, Sargón soñó con la diosa Ishtar ahogando al rey en un río de sangre. Sargón fue a decirle y Ur-Zababa se emocionó al escuchar. Soñé
soñé contigo, bro. Pero al escuchar lo que en verdad Sargón soñó, se asustó. Pensó que Sargón lo traicionaría, pero no tuvo valor de matarlo. En ese momento, Lugal-Zaggesi, rey de Uma, estaba intentando conquistar la ciudad de Kish. Ur-Zababa intentó que él matara a Sargón en su tratado de paz, pero en vez de eso se alió con Sargón y este sí lo traicionó. Ur-Zababa huyó. Sargón se esperó que Lugal-Zaggesi se distrajera y ¡pum! Usó a las tropas de Kish para derrotarlo. Así nació el primer imperio del mundo, el Imperio Acadio. Sargón conquistó ciudades desde el sur de Sumeria hasta el norte de Siria. Quería conocer el mundo entero, pero murió de viejo en el año 297 a.C. Le heredó su imperio a su hijo Rimus, y su hija se volvió suma sacerdotisa de Nannar, el dios de la luna, un título casi igual de grande que el del rey. Ella fue Enheduanna, la primera autora con nombre conocido en el mundo. Si Heródoto es el padre de la literatura, Enheduanna es la madre. En la descripción del video y en la bibliografía de los comentarios hallarás un poema de ella que habla de la diosa Ishtar, por si lo quieres leer. Por siglos se pensó que las leyes más antiguas fueron las de Moisés en el Antiguo Testamento, hasta que en 1902 unos arqueólogos franceses descubrieron en Irán una estela de basalto negro de más de 2 metros de altura. Se trataba del Código de Hammurabi. Este rey reinó en Babilonia de 1792 a 1750 a.C. Tuvo un reinado próspero. En su código unificó leyes de diferentes pueblos cercanos, aunque ahora se sabe que estas leyes no son las más antiguas. Por ejemplo, están las de Ur-Nammu, rey de la ciudad de Ur, que se rebeló contra los Gutis. Los Gutis eran un pueblo nómada que había acabado con el imperio acadio en el reinado de Naram-Sin, bisnieto de Sargón. Por otro lado, Hammurabi era rey de Babilonia 300 años después, en el periodo del imperio paleobabilónico. Hay casi 300 leyes en su código. Se organizaron en sección según el delito, de esta manera, mira. Delitos contra la propiedad, transacciones comerciales, la familia, adulterio, divorcio, incesto, adopción, herencia, salarios y tarifas de contratación, y finalmente posesión de esclavos. Estas leyes eran expuestas en público para que todos pudieran verlas o escuchar a alguien leerlas. Las leyes no son solo eso, sino que gracias a ellas podemos conocer cómo era su sociedad. Por ejemplo, había hombres libres, los Awelum, los Mushkenum, algo así como esclavos pero versión Prime, y pues los esclavos, los Wardum. Si le querías salvar la vida a un Awelum te costaba 10 ciclos de plata, el de un Mushkenum 5, y el de un Wardum 2, y el de un fan de Morat de agrapa. Su naturaleza fue básicamente ojo por ojo, diente por diente. Si le picas un ojo a alguien debes picarte un ojo, pero si le picas un ojo a un Mushkenum nomás das una mina de plata. Si matas a alguien mueres, si matas al hijo de alguien tu hijo muere. Si por una deuda un hombre entrega a un familiar como embargo, al cuarto año debe quedar en libertad. Oíste bien, carnal. Podías embargar a un familiar si le debías al copel sumerio. Aunque suenen muy crueles los castigos, su propósito fue proteger a mujeres y niños, a los débiles de los abusadores y para prevenir la pobreza y el abandono. Cuando un litigio llegaba al juez, no había abogados ni interrogatorios como hoy en día. Solo un tribunal que analizaba el caso y ya luego el acusador, el acusado y los testigos hablaban. Y si había problemas, pues fácil, a la ordalía. O sea que eran obligados a saltar a un río hasta que el que mentía confesara. Pobres hijas. Otro caso de unas leyes así bien curiositas es la de los hititas. Por ejemplo, la del robo. El castigo por robar era someterte a una picadura de abeja. Pero debió haber unos machitos que dijeron: no, ni me dolió, a ver, pícame con otra, güey. Porque lo cambiaron por algo que en verdad sí duele: las multas. Como última curiosidad, el código de Uruinimijina de Lagash es considerado en la actualidad el más antiguo del mundo. Mientras todo esto pasaba en esta zona, para estas fechas, pero en otras partes del mundo, empezaron a haber muchas migraciones. Por ejemplo, la de los semitas de Arabia hacia Mesopotamia. Por el norte también empezaron a llegar el famosísimo pueblo indoeuropeo o ario. Penetraron lo que ahora es Irán, nombre derivado de Aryan, que significa ario. También fueron a la India. De ellos vendría el idioma sánscrito, la religión védica y el sistema de castas. Otros penetraron a Anatolia, otros a los Balcanes y Grecia, donde ya estaban los minoicos y micenas. En Mesopotamia tuvieron hartos conflictos con los pueblos semíticos. Todos estos pueblos nómadas vivían en campamentos, dejaban pastar a sus animales y cuando se acababa la comida continuaban viajando. Usaban carretas cubiertas de fieltro como viviendas. Estas revolucionarían hasta los primeros carros de guerra. De hecho, la domesticación del caballo es posible, es una hipótesis, que venga de ellos, más específicamente por la cultura Botai allá por el 3500 a.C. en el norte de Kazajistán. Es por eso que se movían bien rápido. Por todos lados, la sociedad se había transformado en múltiples formas. Los egipcios usaban cosméticos y conos de cera que al fundirse liberaban perfumes. En China se usaba un instrumento como un xilofón enorme hecho de jade y bronce. Los niños egipcios tenían muchos juguetes, algunos eran mecánicos como el león de madera y el caballo con ruedas. En Babilonia había un juego de mesa con un tablero, fichas y dados, pero se desconoce cuáles eran las reglas. En Egipto estaba el famosísimo Senet, y el más antiguo es uno encontrado en Azerbaiyán llamado perros y chacales. Las egipcias vestían con una capa plisada sobre una falda recta de lino fino. Naturalmente
solamente usaban sandalias. Las mujeres cretenses usaban faldas largas de volantes y un corpiño ceñido de manga corta ajustado por un cinturón metálico. Las princesas sumerias lucían con peinados complicados, ajorcas y collares de oro y plata con pequeños adornos de lapislázuli y cornalina. Las preciosas de las etruscas se vestían con una túnica larga con mangas cortas y usaban cintas de colores como adorno. Los chinos, por ejemplo, usaban el jade. Con él fabricaron joyas como este anillo abierto. Siempre que vemos civilizaciones así bien antiguas, solo las vemos como restos de templos, castillos, palacios, historia. Pero eran mucho más que eso, eran grandes experimentos, grandes intentos de convivencia, el surgimiento de experiencias psicológicas completamente nuevas luego de 200.000 años viviendo como nómadas en la prehistoria. Estas primeras civilizaciones fueron el motor de las ideas, del pensamiento, de la innovación, de casi todos los sentidos que han hecho avanzar la vida desde el primer centro urbano hasta las grandes metrópolis tecnológicas de hoy en día. La neta que, mis respetos. Bueno, como puedes ver, he agregado también el video de ¿cómo se llama? El del descubrimiento del tiempo en el rango de poder para que sumes más experiencia y pues no te olvides de ver los videos hasta el final porque si no, no funciona, ¿eh? Si no los ves hasta el final, no funciona. Y antes de cerrar este video también, un saludo para mi compa, el Julián Casanegras. Te quiero un chingo, Julián, gracias por estar en el directo. Y también para Víctor. Un besito hasta allá, hasta Perú. Ahí la vemos.